imaginas alguna de tus muñecas así de rockera, pin-up, rockabilly? ¡Oh, yeah! ¡Rock and roll! ¡Oh, yeah! Hola, manitas. ¿Veis todo este plástico excepto en los brazos? Es porque voy a usar stickers de uñas para tatuar a Cenicienta. He protegido justo por la línea del hombro y de la muñeca con cinta de carrocero. Corto una tira muy fina y la pego justo donde termina el antebrazo, alrededor de toda la mano, muy a ras. Cubro con film transparente y aseguro con otra tira de cinta. Corto el extremo y lo fijo con más cinta. Y ahí está la manita protegida. Vamos a pulir los brazos, pero no con una lima de uñas, porque nos dejaría unos rayajos de impresión. Mucho mejor con un pulidor de uñas. Empezando por el paso 1. Y ahí voy, matando un poquito el brillo. Paso 2. Estoy puliendo porque quiero que los tatuajes sean permanentes. Paso 3. Si vas a hacer tatuajes temporales, ni lijes ni barnices, ¿vale? Y paso 4. Con esto ya nos va a quedar el brazo pulidito y preparado para su nuevo acabado. Voy a limpiar cualquier resto de polvo con un trapo que no suelte pelusa y pinceles suaves. Estos son pinceles de maquillaje económicos, son súper útiles. Insistiendo sobre todo en la articulación del codo, que no nos quede polvo en las rendijas. Me aseguro de que está bien limpio. Repito la operación en el otro brazo y vamos a aplicar Mr. Super Clear como imprimación. Agito bien el bote, disparo primero al aire y a unos 50 centímetros una nubecilla por delante, una nubecilla por detrás y ya está. Y con los brazos imprimados vamos a tener mucho mejor agarre para nuestros nail stickers. He elegido 3 modelos. ¿Los vemos? Mira, tengo este tradicional americano, old school, este que son flores tropicales y este que son calaveras y motivos anatómicos. ¿Qué te parecen? Bueno, para los hombros elegiré un motivo grande, como para la uña del dedo pulgar, como por ejemplo esta calavera floreada. La recorto con tijeras, ¿a que es bonita? Y vamos a buscar algo de tamaño similar, este ramillete de flores. Lo recorto, con cuidado de no cargarme ningún motivo cercano, y vamos allá. Los colores me encantan. En esta estoy notando que hay un plastiquillo transparente encima, ¿lo ves? Efectivamente está sobre toda la hoja, y es muy importante quitarlo porque son stickers de agua. Lo pongo a remojo y mientras tanto mira, esto es lo que pasa si no quitas el plástico transparente, que la pegatina se queda pegada en él y es dificilísimo despegarla. He preparado cuadraditos de papel de cocina, por si acaso la lío parda, una esponja de maquillaje y usaré estas pinzas también. Yo creo que esto ya está. Ahí se desliza la pegatina fuera del papel blanco y la colocaré con las hojitas hacia abajo para que sigan la anatomía del hombro de forma orgánica. Le doy con la esponjita de maquillaje, ahí más o menos. Luego lo repaso más. ¿Me quitas el plástico, por favor? Sí, pero espera, que con la calavera me ha pasado una cosa, que no he sido capaz de retirar el papel transparente de encima. Es que no lo encuentro. La he tenido a remojo, se separa el papel blanco, pero esto no sale. No hay manera de sacarla. Hasta que me he dado cuenta de que, es una pegatina normal y corriente, no es de agua, se saca sin más. O sea que no me hacía falta recortarla de aquí. Si tú notas que no encuentras para nada el plastiquillo transparente, probablemente sean pegatinas normales, no de agua, y se sacan sin más. Ris, ras, ya está. Tenlo en cuenta. Vamos a usar la que ya teníamos para este hombro. Voy rectificando la posición y es más tiesa que la de agua, ¿ves? No se adapta del todo a la forma. Oye, me quitas el plástico. Es que me da calor. Sí, pero espera, que vamos a usar el secador. De hecho, te voy a proteger además con un trapo para que no se te caliente el pelo. Y vamos allá. Voy aplanando, más o menos. Y ahora sí, la pegatina está perfectamente adaptada a la forma del hombro. Y la otra también ha quedado fenomenal. Bueno, me quitas el plástico ya. No, si cuando tienes razón, tienes razón. Pensaba dejártelo puesto para barnizar al final, pero es verdad que vamos a disfrutar mucho más del vídeo sin todo este plástico en medio. Sí, mucho mejor. Bueno, pues tenemos los bracitos plegados en una postura típica aquí en Playful Crafts. Yeah. Para rellenar el huequito de este hombro voy a repetir el patrón de flores. Aquí tengo el agua, pondré a remojo esta pequeña flor. Y viceversa, voy a reflejar los negros y azules de la calavera en este otro hombro con una mariposa pequeñita. La levanto sin más y... casi mejor con las pinzas, ¿no? No, hombre, sí, mucho mejor. Deslizo la florecita. ¡Ay, qué pequeña es! Y la coloco siguiendo la anatomía del hombro. Ahí estamos. Fijo con la esponjita y ahí lo tenemos. Un hombro y el otro. Y bueno, yo me muero de ganas de poner esta pin-up.
aquí, en pleno bíceps. Los tatuajes, por cierto, tienen que mirar siempre hacia el centro del cuerpo. Es decir, esta otra pin-up sería para el otro brazo en todo caso, porque en este estaría mirando hacia afuera y estaría mal colocada. En el otro bíceps le voy a poner el ancla grande. Es bonita. Ahí estamos. Y continuaré el diseño con más flores tropicales. Estoy viendo que la pin-up está un poco demasiado abajo. Voy a rectificarla. Ahí está mejor. Y vamos con las florecitas. Quiero que me enmarquen bien lo que sería el bíceps. Así. Fijo un poquito. Y aquí voy a enmarcar con esta misma flor. ¿Qué te parece? Al ser un diseño alargado me viene muy bien para remarcar lo que serían los músculos. Coloco, rectifico, más o menos, y fijo con la esponjita. Y aún me queda un hueco aquí. ¿Qué te parece si añadimos un corazón partido? Ay, madre, se me ha pegado con la anterior. Ay, esto me va a dar problemas. En fin, vamos a continuar. Y seguimos con los antebrazos. Voy a reflejar el motivo de la pin-up en el antebrazo opuesto. Pero no voy a usar el mismo dibujo, sino la sirena. Esta no va a ser porque estaría mirando hacia afuera. Tiene que ser esta, que mira hacia el centro del cuerpo. Aquí la tengo y la coloco. Parece que la haya puesto boca abajo, ¿verdad? No, es el antebrazo que está flexionado hacia arriba. Por eso da ese efecto, ya lo ves. Pues venga, para el otro antebrazo voy a repetir el ancla del bíceps opuesto. Y además esta es más pequeña. Se la pongo y ahí está, siguiendo también la anatomía del brazo. Voy a continuar este antebrazo repitiendo esta misma flor aquí, pues al agua que va. Mientras tanto estoy viendo que ha quedado un hueco aquí. ¿Qué te parece si lo rellenamos con una flor sencilla estilo old school? La coloco con cuidado. Bueno, con cuidado, ya ves, cuanto más pequeñas son, más difícil es ponerlas con precisión. Y vamos a colocar ya esta florecita. Eso es. ¿Así? No, mejor así. Fijo con la esponja. Pues muy bien. Voy a hacer algo similar en el otro antebrazo. Y cruzaré por aquí esta florecilla. Sí, aquí la tengo. Y justo coincide aquí la raya del molde de la muñeca, a ver si se me adhiere. Ahí, bueno, pégate ya, ¿no? Y bueno, ahí está. Espero que no se me despegue. Este espacio es bastante grande, quizá este ramillete quede bien. Aunque no sé, no las tengo todas conmigo. Voy a probar a rematar esta muñeca con una mariposa. Es bonita. No sé si va a ser demasiado grande. A ver, intento colocarla centrada. Ahí, más o menos. Y a ver el ramillete. Lo coloco. Pues oye, no queda mal. Incluso creo que me queda hueco para colocar otra mariposita. La pongo ahí y... no sé, igual se ven demasiado iguales entre sí. Pues no lo sé, como aquí nos queda un buen hueco, a mí me dan ganas de repetir la calaverita del otro hombro. Mira, tenemos la misma calavera, pero más pequeña. Estoy viendo que me coincide con la mariposa. Bueno, pues la quito. Y voy a arrimar la calavera más a ras de la mano. Ahí. Ya sabía yo que esto me iba a dar problemas. Mira, se me ha caído. Voy a probar a ver qué pasa si le pongo un poquito de pegamento de barra. Es solo para que se esté quieto ahora. Luego fijaré con el secador de pelo. Voy a rellenar aquí con esta florecilla. Este diseño me está siendo muy útil para rellenar huequitos. Queda muy bien. Bueno, ¿qué te parece si lo damos ya por terminar? Fenomenal. Pues vamos ya con el secador de pelo. Estupendo. Usaré uno de mis pañuelos para protegerle la cabeza. Prefiero que no se le caliente el pelo. Y enciendo el secador. Voy aplanando los tatuajes, adaptándolos a la forma del brazo. Y como ves, me dan muchas tentaciones de seguir rellenando el brazo completo. Pero no lo voy a hacer hoy, porque prefiero hacerlo como en la vida real. Pues en diferentes sesiones, espaciadas en el tiempo, poco a poco, eligiendo bien los diseños. Oye, quizá me gustaría encontrar un diseño de golondrinas. O igual también la clásica estrella biselada. Sí, ya lo iremos completando poco a poco. Bueno, los tatuajes ya están completamente adheridos. Vamos a emplasticar de nuevo y salimos a barnizar. Oh, no, el plástico, no, otra vez no. Que sí, mujer, si es solo un momentito, ¿ves? Fus, fus, nubecilla, fus, fus, otra nubecilla y ya está. Y así nos ha quedado ella, un icono, pin-up, rock and roll, rockabilly. Oh, yeah. Bien, me encanta, rock and roll. Oh, yeah. Pues aún hay más, porque he encontrado un par de cajillas de lata. Podríamos hacer algo chulo con ellas. Así que dale a la pantalla, porque seguimos aquí en Playful Craft. Yeah.